Que el Señor les bendiga a todos los hermanos de la primera iglesia Asamblea de Dios aquí en Victorville y a todos los hermanos que se conectan. Estamos por dar inicio a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Quisiéramos que si pueden hacer like y si pueden compartir, les vamos a agradecer mucho a todos ustedes. Estamos estudiando la unidad de las oraciones grandes, algunas oraciones grandes de la Biblia. La semana pasada se trató el tema acerca de la oración sacerdotal de Cristo. El tema de esta semana está en la lección número 19 y es la oración de rendición de Jesús. Los que tienen la guía es la lección número 19, la página 79. Los textos, para los que no tienen la guía, si quieren seguirnos, se encuentran en San Mateo 26, del versículo 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42, Lucas 22, 39 al 46 y San Juan 18, versículo 1. La verdad central, Jesús demostró rendición a la voluntad de Dios. Y el versículo clave, perdón, se encuentra en Marcos 14:36 y dice, decía Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní nunca debe de perder la importancia, porque a pesar de que nosotros pues no estábamos ahí, obviamente Jesús padeció un extremo sufrimiento. Las metas de estas enseñanzas se las voy a leer. Dice, comprender la importancia de la rendición de Cristo al Padre, determinar y seguir el ejemplo de Cristo, dar paso para rendirse a la voluntad de Dios ante la situación de la vida. La palabra rendición significa dar derecho total a una persona, o sea, tratar de que esa persona tome el control total de nosotros. En la primera parte de esta lección habla acerca del huerto de la tristeza, y en esta parte Jesús se enfoca en decirle a sus discípulos que tenían que orar para que no cayeran en tentación. Y para esto vamos a leer primero San Juan capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Lucas 22, 39 y 40 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. El apóstol San Lucas, él hace énfasis 2 veces a este versículo, orad para que no entréis en tentación. Jesús, cuando fue al huerto de Getsemaní, sabemos que Jesús era 100% humano y 100% divino. Podemos ver que en el huerto de Getsemaní él estaba actuando en lo humano, y él estaba diciéndole a los discípulos que era necesario que ellos entraran en esa constante oración para que no entraran en tentación. Nosotros podemos ver que era necesario que ellos hicieran caso a esto, porque cuando ellos quedaron dormidos, que Jesús les dijo que entraran con él para que pues le ayudaran a interceder, y ellos se quedaron dormidos, Jesús viene y les dijo que no habían podido velar con él ni siquiera 1 hora. Sabemos que la demostración de no haber orado, Pedro demostró cuando vinieron a aprender a Jesús. Pedro le cortó la oreja al criado del sacerdote, a Malco. Si él hubiera estado en oración, no hubiera sucedido eso. Por eso Jesús humanamente pasó por este proceso para darnos a entender y para que no tuviéramos excusa de que es necesario orar. Cuando nosotros oramos,
nos rendimos al Señor, sometemos nuestra carne y nos dedicamos en espíritu a buscar del Señor. Otras de la enseñanza que nos da la palabra acerca de no orar, cuando prendieron a Jesús, como Pedro se había quedado dormido, él lo negó. Si él hubiera estado firme en la oración, él no hubiera negado a Jesús. En esta enseñanza, en la parte número 1, es necesario que como cristianos nosotros aprendamos, ¿verdad?, el ejemplo que Jesús nos dio de que es necesario estar orando siempre y no desmayar. La segunda parte de esta lección habla acerca de la sumisión de Jesús al Padre. Y esto se encuentra en Marcos 14, 35 al 36. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Nosotros vemos la sumisión que Jesús tuvo en Getsemaní, que fue totalmente rendición total al Padre. Si Jesús no hubiera hecho esa determinación de tomar esa copa, que fuera de nosotros como humanos, nosotros no tuviéramos la salvación, se hubiera parado el plan de salvación ahí. Pero humanamente Él tuvo que tomar esa copa, y esa copa fue el juicio total de la humanidad, el peso del pecado que cayó sobre de Él. Entonces, Él hace énfasis en esta enseñanza acerca de que los discípulos no pudieron estar con él en la hora que él se encontraba bien difícil en su humanidad. No pudieron estar con él, lo dejaron. El único que no lo dejó fue el Señor, Dios Todopoderoso. Él mandó a sus ángeles para que lo sustentaran. Entonces, cuando nosotros no estamos en esa comunión con Dios de oración, nos pueden pedir algún favor a algunas personas que oremos por ellos y nosotros no vamos a estar disponibles. Pueden venir tentaciones, puede venir a nosotros enfermedades, puede venir cualquier situación y se nos cae el mundo. Pero cuando estamos en continua oración, podemos ver, así como cuando Esteban lo apedrearon y él miraba los cielos abiertos y al Hijo del Hombre descendiendo, porque ellos vivían en constante oración. Cuando nosotros no estamos en oración, cualquier cosa nos da miedo, cualquier cosa, cualquier enfermedad, pero cuando uno está en esa constante sumisión al Padre, de rendición, las cosas sí van a venir. Jesús le vino la tentación de poder huir, de poder dejar todo, de poder dejar la copa y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mejor me rindo, no voy a hacerlo, porque acordémonos, y quiero hacer énfasis, que Él era 100% humano y 100% divino, pero en su humanidad Él tenía hambre, tenía sed como nosotros, Él padecía de sueño también, pero a la vez Él era la fuente de vida, Él era el pan de vida, Él es la luz del mundo. Entonces nos da ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacer en su voluntad, ¿verdad?, las cosas que Él por medio de su Espíritu quiere que hagamos y nos fortalezcamos para nosotros, para nuestra propia vida espiritual y para ayudar también a los demás cuando nos pidan oración, y aunque no nos pidan, cuando veamos la necesidad, empezar a gemir y empezar a clamar para que Dios obre en esa situación. En la parte número 3 de esta lección habla acerca de la angustia de Jesús, y esta parte se encuentra en Lucas 22:43. En esta parte me quiero enfocar porque es algo que nosotros a veces no tomamos en cuenta. Nosotros nos enfocamos a veces en la crucifixión de Cristo y nosotros pensamos que cuando lo iban golpeando, que Él sí iba sufriendo. Claro que iba sufriendo, pero no lo agarró de sorpresa. Él ya se había preparado en Getsemaní. Él ya sabía que le iba a suceder eso. Entonces, cuando él recibió todos esos latigazos, todo ese sufrimiento, Dios estaba allí con él, sus ángeles estaban para fortalecerle. O sea que él ya estaba determinado a llegar hasta la muerte, porque él ya estaba preparado humanamente hablando.
La aflicción de Jesús empezó en Getsemaní. Primero, porque él iba a cargar los pecados de toda la humanidad. Segundo, porque tenía esa carga por sus discípulos, porque él sabía en su divinidad, él sabía que los discípulos iban a desfallecer. Y nosotros podemos ver, cuando crucificaron al Señor, se escondieron. Si hubieran estado firmes en la oración, yo creo que hubieran dicho, hasta nosotros también crucifíquennos. Porque cuando uno está en oración, uno llega a ese grado. Podemos ver los misioneros en todas partes del mundo que ellos dan su vida. Los queman en hogueras y todo eso. ¿Por qué? Porque están en continua oración, porque se han determinado a buscar del Señor. Entonces, la aflicción por el pecado de la humanidad empezó en el Getsemaní, pero también por sus propios discípulos, por su propia familia, por la traición que le iba a acontecer por medio de uno de sus discípulos. Entonces eso nos da a entender a nosotros que en vez de estar sentados en nuestros laureles, tenemos que estar nosotros gimiendo y clamando, no solo por nuestra familia, sino por toda la humanidad, por los hermanos en la iglesia, por los que viven alrededor de nosotros. Estar siempre clamando al Señor. Hay muchos cristianos que quieren experimentar el poder de Dios. Muchos dicen, no, pues se me apareció un ángel. Otros dicen, yo tuve esa experiencia con el Señor. Y muchos se enojan y dicen, ¿y por qué a mí no? Pues cómo se les va a aparecer el Señor, cómo Dios les va a demostrar por medio de su espíritu su voluntad, cómo Dios les va a dar esas experiencias si no oran. Jesús les dijo a sus discípulos, no han podido velar conmigo, orar conmigo una hora, o sea, dando a entender, una hora no es nada. Pero nosotros a veces con 5 minutos, ya oramos un montón, y no es así. El cristiano, si no oramos, mejor no hay que decir que somos cristianos ni que creemos en el Señor. ¿Verdad? Somos a veces peor que las personas que no conocen al Señor, porque a veces nos confiamos mucho en nuestro intelecto o en lo poco que sabemos o en lo mucho que sabemos o en nuestra propia ignorancia, y al Señor lo tenemos a un lado, sabiendo que la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, está llena de versículos que nos indican a estar orando, orar sin cesar, ¿verdad? Porque dice la palabra que el adversario del diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no oramos, vamos a estar fracasados. Ahora, la oración que Jesús hizo en el Getsemaní cuando él estaba en agonía fue algo muy duro. Fue algo muy duro. Dice que literalmente él sudaba gotas y dice como de sangre, pero Lucas, él era médico y él especifica en realidad que es una condición que pasa cuando la gente está sumamente estresada, preocupada y angustiada. Humanamente Jesús sí sufrió humanamente. A nosotros, ¿qué nos pasa cuando tenemos mucho estrés? Nos comemos las uñas, nos agarra dolor de cabeza. Dice Lucas, en la historia se dice que hay una condición en la cual el sudor se mezcla con sangre y literalmente son gotas de sangre. Lucas describe que las gotas que caían eran como gotas de sangre ligera, o sea, caían rápido y bien gruesas. La agonía él la sufrió allí, ¿verdad? En Getsemaní, hermanos, y si en realidad nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros gemimos así por nuestros seres queridos, por una circunstancia, aún por algún problema, si nosotros hiciéramos lo que Jesús hizo allí en el Getsemaní, nosotros estuviéramos firmes y oráramos por enfermos, se sanen o no se sanen, esa es la voluntad de Dios. La cosa es que estar firmes y aumentar la fe del creyente. El creyente hoy en día, yo he visto que en realidad si no ven un milagro, no creen en el Señor. Pero la cosa no es así, la cosa es creer en la palabra, y si vemos milagros o no, confiar y estar firmes, así como los discípulos, después de que ellos vieron, después de la manifestación del Señor, después vieron que resucitó, ellos acudían a la oración y aprendieron a buscar del Señor. Pero una de las cosas que yo sí les voy a decir, desde el Antiguo Testamento, a pesar de que el Espíritu de Dios nomás se movía de una manera,
En el Antiguo Testamento hubo gente que se rindió al Señor sin ver todo lo que nosotros miramos ahora que vivimos en la gracia. Uno de ellos es Isaías, cuando Dios le dijo que se le apareció el Señor y que miraba al Señor, ¿verdad? Alto y sublime, que miraba, ¿verdad? Los serafines y todo. El Señor le dijo, ¿quién irá? Y Isaías se rindió y le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. También podemos ver a los jóvenes hebreos. Ellos dijeron antes de rendirse al hombre, ellos estaban rendidos al Dios verdadero y ellos dijeron que no importaba lo que les viniera, ellos no iban a adorar esa imagen ni esa estatua. Entonces nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que ya cuando los discípulos empezaron a orar, dice que Juan y Pedro, ellos iban al templo a orar y ellos tomaron eso como un hábito. ¿Qué es lo que hacían? Ellos hacían milagros por el poder de Dios y eran llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que nos comprobaron, dice la historia, que ellos murieron, unos de cabeza crucificados, otros en aceite. ¿Por qué? Porque cuando estamos empapados de la oración ya no tenemos amor para este cuerpo en realidad. No tenemos esa aflicción de que, ay, me voy a morir de esto, o me voy a morir de cáncer, o me voy a morir de esto. No, no, no. Si nosotros estamos de pasada en este mundo, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Estar confiando en el Señor. Esa debe de ser nuestra expectativa y nuestro enfoque. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta lección, sobre todo, es que nosotros aprendamos a someternos a Él. Hay una enseñanza que nos daba nuestro pastor en ciertas, nuestro pastor que teníamos anteriormente, y eso siempre se me quedó en mi mente. Y él decía, por lo menos cada año nos recordaba y nos decía que hay muchas personas que aceptan al Señor Jesús como sanador, como cualquier otra cosa, pero menos como Señor. Entonces, sí, o sea, si Dios nos sana, sí es nuestro Señor. Si Dios nos provee, sí es nuestro Dios. Si Dios nos da trabajo, si Dios no, nos da vestido, es nuestro Señor. Pero sí es nuestro proveedor, pero no nuestro Señor. Y la palabra Señor implica esto, rendición. Si nosotros no estamos rendidos a Dios, hermanos, estamos en otra dirección, no estamos en el enfoque que en realidad Dios quiere que nosotros tengamos. La palabra de hoy, el Señor nos quiere decir en esta enseñanza, bendito Dios, perdón hermanos, que examinemos nuestra vida en busca de oración, búsqueda, rendición y búsqueda de adoración a Dios. Que seamos agradecidos con Él en todo lo que hace. La palabra de Dios dice que en lo bueno y en lo malo nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo. Esa es una de las enseñanzas básicas que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y que también dediquemos tiempo a la oración y que compartamos a las personas del amor que Dios tiene, de esa entrega que él hizo, que Él tuvo que hacer como humano, que compartamos y sobre todo a los que son cristianos, que les enseñemos, hermano. Yo no sé, pero yo veo ahorita en este mundo como una epidemia de gente que es convertida. No estoy generalizando, pero mucha gente que es convertida no oran, les pregunta a uno un versículo de la palabra, no se lo saben. Entonces la generación que está creciendo ahorita es persona que en realidad dice la palabra que el pueblo perece por causa de conocimiento y en realidad yo no quiero profetizar esto, ¿verdad? Pero es algo que se ve, no necesito profetizarlo. Le preguntamos a nuestros jóvenes dónde se encuentra este versículo, no conocen la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer la palabra del Señor, conocer, la tenemos que hacer conocer a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los jóvenes, a los que llegan a la casa del Señor. En sus casas, tener cultos de hogar es muy importante y enseñarle a los niños lo que es la palabra del Señor. Como vuelvo y digo, a veces piensa uno que la agonía del Señor
empezó allí cuando lo llevaban azotando. No, él ya iba preparado. Él ya iba preparado y así nos tenemos que preparar nosotros también para toda circunstancia de la vida, cualquiera que sea, cualquier circunstancia. Todos necesitamos del Señor cada día, cada momento, estar orando sin cesar es lo más importante y rendirnos sobre todo a Él. Esta es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy en día. Y vamos a hacer una oración para que el Señor, ¿verdad?, nos guíe a hacer su voluntad en todo tiempo y ser agradables a Él y que pues sea su Espíritu, ¿verdad?, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Señor Jesús, nos allegamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, Dios mío, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor amado, de aprender cada día de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor amado, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más penetrante que espada de dos filos, Señor. Te doy gracias, Señor amado, porque cuando yo estaba leyendo esta lección, Señor, tú me hablaste, Señor amado, y yo, Señor, quiero, Dios mío, orar por cada una de estas personas, Señor, que están oyendo, Señor, esta programación, Señor, que seas tú incitando, Señor amado, a las vidas a que te busquemos, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, que no temamos, Señor amado, de lo que nos puede hacer el hombre, de lo que nos pueden hacer las huestes malignas, Señor, sino que te temamos a ti, Señor, que cada día podamos, Señor, si no podemos doblar rodilla por cualquier circunstancia, Señor, aunque sea sentarnos en una silla o parados, Dios mío, pero no tener excusas, Señor amado, de nada, Señor, sino que podamos rendirnos a ti, Señor, en totalidad, Dios mío, así como cantamos ciertos cantos que decimos en totalidad a ti, rindo mi alma y corazón, pero a veces nomás de labio lo hacemos, Señor, no de corazón, Señor, ni de hecho. Ayúdanos, Señor amado, a buscarte, Señor eterno, como tú quieres, Señor, para que tú puedas moverte en cada una de las vidas, así como te movías en el tiempo antiguo, Señor, así como los hermanos de Azusa, Señor, miraron tu gloria, Señor, que tuvieron que llegar esos bomberos según apagar el fuego, pero era el fuego de tu espíritu, Señor, que así podamos nosotros ser llenos, Señor, para que podamos, Señor, ver tu mover de tu espíritu, Señor, en donde quiera que andemos, no nomás en la iglesia, sino que podamos poner manos, Señor, sobre los enfermos, así como Pedro y Juan las pusieron, Señor, después de que ellos aprendieron a someterse a ti, Señor, que nosotros podamos, Dios mío, guerrear contra toda hueste maligna, Señor, y tener victoria en ti, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos que oyeron, están escuchando esta clase, Señor, que ellos puedan profundizarse, Señor. Úsalos, Señor amado, para que ellos puedan, Señor, pregonar el evangelio, pregonar tu palabra, pregonar, Señor amado, lo que tú, Señor amado, nos has enseñado en tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor amado, en nuestras vidas cada día, Señor, y que sea tu grande amor y misericordia guiándonos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y no se olviden de compartir esta clase.